cómo va desarrollándose las actividades de acuerdo a la planeación que realizamos. Ok, efectivamente, ¿verdad? Sí, ahí básicamente ya establecíamos en tiempos, ¿verdad? Cada una de las actividades, las tareas que debemos de realizar para poder, obviamente, cumplir con las metas y los objetivos que nos hemos establecido. Bueno, definitivamente tiene una relación directa con la contabilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la contabilidad, pues nos proporciona toda la información de las actividades que se realizan dentro de la empresa, ¿verdad? Y con esta información, pues obviamente nosotros estamos, nosotros podemos realizar los estados financieros, ¿verdad? Entonces, ya a través de ellos, nosotros podemos posteriormente analizar cómo está la empresa, ¿verdad? Y tomar decisiones en base a esa información. Bien, también tiene una relación con las finanzas, ¿verdad? Porque aportan a la dirección instrumentos como el punto de equilibrio y los índices convencionales de rotación, liquidez, endeudamiento y lucro para evaluar la gestión. A través de las finanzas, bueno, podemos determinar cómo está la empresa, ¿verdad? En cuanto a sus, bueno, si se recuerdan, ¿verdad? Cuando ustedes realizaban los análisis de los estados financieros, pues obviamente ahí podemos determinar, ¿verdad? Cómo está la empresa en un periodo determinado, niveles de liquidez, qué tanto capital tiene, su nivel de endeudamiento, qué tanto rotan sus inventarios, o sea, todo esto nos sirve para evaluar qué tan productiva, ¿verdad? O qué tan eficiente es la empresa para hacer uso de sus recursos. Bueno, vamos a ver, tenemos lo que es la clasificación de los presupuestos. Aquí, bueno, la clasificación la tenemos de esta manera. Primero, según su flexibilidad, lo podemos clasificar en rígidos, estáticos, fijos o asignados, también flexibles o variables. En el periodo de tiempo, a corto o a largo plazo, según el campo de aplicación de la empresa. Pueden ser de operaciones o económicos, ¿verdad? Dentro de estos incluimos el presupuesto de ventas, de producción, de compras, de costos de producción, flujo de efectivo y el presupuesto maestro. Dentro de los financieros, presupuesto de tesorería y el presupuesto de erogaciones capitalizables. Licenciada, disculpe, ¿será que no podría regresar a la anterior diapositiva? Disculpe, que no la terminé. Gracias. ¿Ahí está? Gracias. Ya, gracias, licenciada. Ok. Podemos clasificar según el sector de la economía en el que se utiliza, que puede ser el sector público y el sector privado. Bien, dentro de los que son, según la flexibilidad, podemos encontrar los rígidos, estáticos, fijos o asignados. Estos se elaboran para un único nivel de actividad. No permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa. ¿Quiénes utilizarían este tipo de presupuestos? Si hablamos que no pueden realizar ajustes. Tal vez hospitales públicos. Hospitales públicos, ¿ok? El gobierno. Efectivamente, ¿verdad? Todas las entidades del gobierno son las que utilizan este tipo de
de presupuestos, ¿verdad? Se establece cierta cantidad para cada uno de los ministerios, ¿verdad? Y no se puede modificar. Bueno, a menos que haya alguna situación de emergencia, ¿verdad? Catastrófica que probablemente se necesite realizar algún ajuste, pero de por sí, cerrado, se puede decir, ¿verdad? No se pueden realizar modificaciones. Ok. Y por otro lado tenemos los flexibles o los variables. Se elaboran para diferentes niveles de actividad. Se pueden adaptar a las cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos, adaptativos, pero complicados y costosos. ¿Quiénes utilizan los presupuestos flexibles o variables? ¿Podría ser las empresas del sector privado? Las empresas privadas, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos, bueno, en las empresas privadas, pues definitivamente siempre va a haber algún cambio. No se puede mantener rígido un presupuesto, ¿verdad? Porque se tiene que adaptar a los constantes cambios que existen en el entorno, ¿verdad? Entonces, básicamente podríamos decir que este tipo de presupuestos lo utilizan las empresas privadas. Bien, también tenemos según el periodo de tiempo, que puede ser a corto plazo o a largo plazo. De la organización en el ciclo de operaciones de un año. A los países con economías inflacionarias. Probablemente, ¿verdad? Porque no podemos hacer planes tan a largo plazo si hay incremento en los precios constantemente, ¿verdad? En nuestro caso, pues en un periodo de 4 años, ¿verdad? Y ahí pues proyectan algunas situaciones, por ejemplo, de empleo, ¿verdad? La creación de infraestructura, la lucha contra la inflación, servicios de seguridad social, apoyo a mercados internacionales, o sea, todas aquellas actividades, ¿verdad? O cuestiones que en algún momento prometan hacer apoyo social, ¿verdad? Claro, lo van realizando por periodos de un año, ¿verdad? Pero generalmente la proyección la hacen a un largo plazo. En el caso de las grandes empresas, ¿verdad? Porque aquí pues lo que se trata es emprender proyectos de inversión a largo plazo, ¿verdad? En cuanto a actualización tecnológica, ampliación de su capacidad instalada, expansión de mercados. Entonces, tienen que poder realizar, ¿verdad? Sus proyecciones o su presupuesto a un periodo mayor a un año. Bien, según el campo de aplicación. Cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y su contenido se resume en un estado de pérdidas y ganancias. O sea, dentro del de operación o económicos tenemos el de ventas, el de producción, el de compras, el de costos de producción, flujo de efectivo y el presupuesto maestro. Todos estos, toda la información que obtenemos de ahí, pues es el que se resume, ¿verdad? En un estado de pérdidas y ganancias. Bien, cuando hablamos del presupuesto de ventas,
Generalmente lo preparamos por meses, áreas geográficas y productos. Aquí, pues, detallamos, ¿verdad? Cuáles son las cantidades que vamos a vender, ¿verdad? En unidades y posteriormente en valores para poder determinar cuáles son los ingresos que espera obtener la empresa. En cuanto al presupuesto de producción, comúnmente se extiende en unidades físicas, incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y la disponibilidad de los materiales. Básicamente la necesidad total del departamento de paga, la disponibilidad que van a tener de mano de obra y de materia prima, ¿verdad? Para poder realizar la producción. Posteriormente, el presupuesto de compras. Esto prevé las compras de materia prima y o mercancías que se harán durante determinado periodo. Generalmente son unidades y costos. ¿Cuáles son los insumos que vamos a necesitar para hacer posteriormente al departamento de producción? Posteriormente tenemos el presupuesto de costos de producción. A veces esta información está incluida en el presupuesto de producción al comparar el costo de producción con el precio de venta. Esto va a permitir los márgenes de utilidad que vamos a tener. Si somos ahorradores. El presupuesto de flujo de efectivo, que es esencial en cualquier compañía, debe ser preparado de que todos los recibos anticipados y los gastos y la cantidad de capital de trabajo. Básicamente el presupuesto de flujo de efectivo nos va a mostrar las futuras entradas o salidas de efectivo que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, al saber cuáles son nuestras entradas y salidas, podemos determinar, ¿verdad? Si en algún momento vamos a tener algún déficit o excedente de efectivo. Entonces, en el caso de que tuviéramos un déficit, pues nos va a permitir solicitar de manera oportuna algún tipo de financiamiento si fuera necesario, ¿verdad? O bien solicitar más crédito, ¿verdad? A nuestros proveedores o acreedores en lugar de tener que pagar de contado. O incluso, ¿verdad? Si nos tendremos que agenciar de efectivo, tratando de vender más al contado que al crédito, ¿verdad? Que serían algunas de las formas en que podríamos cubrir esa situación. O bien, en el caso de que tuviéramos excedente de efectivo, ¿verdad? También ver dónde lo podemos invertir mientras no estemos utilizando ese dinero para poder generar más beneficios. Y el presupuesto maestro, que incluye las principales actividades de la empresa, conjunta y coordina todas las actividades de los otros presupuestos y es considerado como el presupuesto de presupuestos. Sí, María Fernanda. ¿Verdad? ¿Me podría regresar a la diapositiva anterior? Y tengo una pequeña petición. ¿Podríamos ir un poquito más lento? Entiendo que el tiempo es justo, pero no me alcanza para poder copiar y tener todos los conceptos con sus clarificaciones. Okay. Sí, de hecho, esta información la tienen ustedes en la plataforma, en el documento que subí, pero con mucho gusto, puedo ir más despacito. Dale, se lo agradezco mucho. Okay. Listo, muchas gracias. Muy bien.
Veamos, también tenemos, siempre hablando del campo de aplicación, ¿verdad? Tenemos los financieros. En estos presupuestos incluimos los rubros y o partidas que inciden en el balance. Hay dos tipos, el de caja o de tesorería y el de capital o erogaciones capitalizables. Esta es la información que nosotros tenemos al realizar el de caja, ¿verdad? O el de capital. Esta información nos genera o nos da la información, ¿verdad? Que incluimos en el balance de situación financiera. Bien, en el caso del presupuesto de tesorería, tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fase de realización. Se puede llamar presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos, ya sea de forma mensual o trimestral. A través de este presupuesto nosotros podemos programar las necesidades de fondos líquidos cuando no hay disponibilidad monetaria. En este caso nosotros podemos acudir a un crédito, ¿verdad? Si fuera necesario, en el caso de que no tuviéramos disponibilidad, ¿verdad? O bien también podemos evaluar si tenemos pues un poquito de más liquidez, ¿verdad? O efectivo que tengamos disponible, ¿verdad? Podemos invertir a efecto de generar más a futuro. O sea, si yo tengo excedente de mientras no lo estoy utilizando, pues lo puedo invertir, ¿verdad? Tal vez a un plazo fijo para generar un poquito más de rendimiento, en lugar de tenerlo ahí como capital ocioso, ¿verdad? Tenemos el presupuesto de erogaciones capitalizables. Es el que controla básicamente todas las inversiones que hacemos en activos fijos. Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que requieren para llevarlas a cabo. Básicamente aquí hablamos de las inversiones, ¿verdad? Que realizamos en la adquisición de activos fijos. Ya sea para inversión, no sé, en nuestra planta, en el departamento de ventas, ¿verdad? Necesitamos adquirir nuevos terrenos, edificios, o si necesito ampliar mi capacidad instalada, ¿verdad? Nos vemos en la necesidad de comprar más maquinaria. Bien, y por último, según el sector de la economía, que puede ser el presupuesto del sector público o del sector privado. ¿Alguien trabaja en el sector privado? Perdón, público, porque privado casi todos. Buenas noches, licenciada. Yo trabajo en el sector público. Usted trabaja en el sector público, entonces me va a ayudar. O bueno, no sé, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia o cómo se diferencia el presupuesto de una entidad pública con de una entidad privada? Gracias, licenciada. Lo que entiendo es que la entidad pública tiene un presupuesto anual que pocas veces va a variar porque ellos ya tienen el personal fijo. Todo lo contrario, en la entidad privada puede fluctuar debido a los diferentes cambios que se dan en las empresas. Muy bien. Y la forma de elaborar en cuanto a ingresos y gastos, ¿cómo lo realizan? ¿O cuál es la diferencia entre ambos?
La mayoría de veces en el sector público, licenciada, aumenta, no lo pueden disminuir a menos de que, por ejemplo, si fuera trabajo en el magisterio, a menos de que despidieran una cantidad de compañeros. Pero como todos los años contratan nuevos docentes, entonces el presupuesto pues se eleva. Todo lo contrario en la entidad privada, que va dependiendo de cómo sea el comportamiento en el mercado. Ok, bien, muchísimas gracias. Bien, una diferencia que se puede decir entre cómo se elabora el presupuesto, sí se llama la pregunta, cómo se elabora el presupuesto en una entidad pública versus una entidad privada, es la forma en que se determinan los ingresos y los gastos. En las entidades privadas, nosotros primero determinamos los ingresos, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya vemos cuáles van a ser nuestros costos y gastos. En el caso de las entidades públicas, primero se determinan cuáles van a ser los gastos en que van a incurrir cada uno de los ministerios, ¿verdad? Y posteriormente tienen que analizar de dónde van a obtener los ingresos. Varias formas de obtener ingresos, ¿verdad? Bueno, el Estado tiene varias formas, ya sea con el pago de estos impuestos, creo que es ese porcentaje más alto, ¿verdad? Con todos los impuestos que se pagan. Algunas donaciones, ¿verdad? Que puedan tener y con algunos préstamos que también realizan, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que el privado primero establece ingresos y después gastos, mientras que el público es el inverso. Primero determina cuáles van a ser sus gastos y posteriormente tiene que ver de dónde van a agenciarse para poder cubrir esos gastos. Bien, aquí voy a ampliar un poquito. ¿Cómo se trabaja? Perdón, Juan Pablo, iba a hacer un comentario. Sí, yo tengo una pregunta solo para aclarar esto, licenciada. Entonces, cuando nosotros referimos a un presupuesto del sector público, nos estamos primero tenemos que colocar los ingresos para luego hacer la distribución de los gastos. Cuando estamos hablando de un presupuesto de una empresa a nivel privado, de primero son los gastos para ya después identificar cómo vamos a tener los ingresos para cubrir esos gastos, ¿verdad? Solo para estar claro. Es a la inversa. No, es a la inversa. En una entidad privada, o sea, en una entidad privada primero se establecen los ingresos, o sea, a través del presupuesto de ventas, ¿verdad? Podríamos decir, usted establece cuáles van a ser los ingresos. Y pues, lo hace a la inversa. En las instituciones primero los gastos se van a cubrir, posteriormente los ingresos, o sea, después, bueno, las áreas específicas, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas o las, ¿verdad? Son los que determinan cómo van a obtener estos ingresos. Pero entonces primero, es que se cortó un poco, licenciada. Entonces primero estamos hablando en la pública de los egresos. Primero establecemos los egresos y después cómo obtenemos los ingresos. Exacto, así es. Ah, ok, perfecto. Y en el caso de la privada ya sería lo contrario. Primero los ingresos y luego los egresos. Los gastos de acceso. Exactamente, así es. Muchísimas gracias por la aclaración, licenciada. De hecho, aquí les amplié un poquito la forma en que trabaja el sector público, ¿sí? Dice, según el Ministerio de Finanzas, la elaboración del presupuesto en el sector público permite estimar los recursos que estarán disponibles y su distribución entre las instituciones de acuerdo a las prioridades del gobierno. Indica el límite de gasto de cada entidad para desarrollar las actividades para alcanzar sus planes y objetivos a través de sus programas y proyectos. Ahí se puede visualizar si privilegia a la educación y a la salud, por ejemplo, o a otros temas como la infraestructura. O sea, eso es lo ideal, ¿verdad? Que tendría que analizar en qué ministerio se necesita invertir más, ¿verdad? En este caso debería ser en educación, en seguridad y en salud. Pero a veces lo
la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. Con la contribución de nuestros impuestos, pues de alguna forma nosotros también somos partícipes indirectos de la elaboración del presupuesto. ¿Cómo se elabora el presupuesto? Primero, hay una estructura programática. Aquí se aplica la técnica del presupuesto por programas. La asignación del gasto se hace utilizando diferentes niveles, como son programas, subprogramas, proyectos, actividades u obras. O sea, primero se determina, ¿verdad?, cuáles van a ser los programas, los proyectos que van a realizar para determinar los gastos. Se establece un techo presupuestario. En el mes de marzo se empiezan a hacer las estimaciones macroeconómicas para el año siguiente. La comisión técnica que se encarga de esto está conformada por el Ministerio de Finanzas, CGPLAN, la SAT y el Vanguard. Estas cuatro entidades son los que se encargan de todo eso. En el caso de la SAT, se encarga de estimar los ingresos provenientes de los impuestos y el Ministerio de Finanzas estima los ingresos provenientes de los préstamos externos, colocación de donaciones que se tendrán durante el año. Después, pues ya se hace el plan operativo anual. Con esa información, cada dependencia desarrolla sus planes operativos anuales. Y después, pues ya se envía al CGPLAN. Después tenemos el anteproyecto del presupuesto. Se presenta ante la Dirección Técnica del Ministerio de Finanzas a más tardar el 1 de julio de cada año. O sea, se empieza desde el marzo, ¿verdad? Y ya en julio, pues ya hay un anteproyecto. Y por último, pues ya se discute, ¿verdad? Y se aprueba en el Congreso. Primero pasa por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y posteriormente pasa a discusión en el Pleno. La Constitución Política establece en el artículo 171 que en el caso de no aprobarse, continuaría el del año anterior, ¿verdad? El cual puede ser modificado o ajustado por el Congreso. Bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad? No es tan, o sea, sí lleva tiempo. Empezamos desde marzo, después en julio se revisa y hasta final, yo creo que en noviembre es que ya entra la aprobación final, ¿verdad? De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado o no sé si tal vez Damaris, sí, Damaris, ¿verdad? A veces vemos que tal vez no sé, se me ocurre, en el mes de octubre, cuando hacen revisiones, resulta que apenas llevan un 60% o un 50% de lo que ya tienen asignado, ¿verdad? Entonces vemos gastos o que a final de año están así como que corriendo para terminar los proyectos, ¿verdad? O ver en dónde se gasta el dinero. Porque pues si no se completa o no se terminan, se puede decir lo que se les asignó, lo más seguro es que en el año siguiente pues les quiten una parte, ¿verdad? Porque si no lo utilizo, obviamente es porque no lo necesitaba, ¿verdad? Entonces, como que sí, a finales de año están viendo en dónde terminan de gastarse lo que se asignó para que al siguiente año no les disminuyan, ¿verdad? Su presupuesto. Así es, licenciada, en el caso de las escuelas, tiene varios programas. Entonces nos mandan cierta cantidad por alumno que nosotros tenemos que ejecutar. Pero si no logramos ejecutar al 100%, tenemos que hacer los reintegros que se van a fondo común y en automático la cartera de educación pierde este rubro porque se lo llevan para otros ministerios que necesiten en teoría el recurso. Exactamente, ¿verdad? Entonces como tienen que ver cómo se lo gastan si no les quitan presupuesto para el año siguiente. Cosa que en la privada no lo hacen, ¿verdad? Enhorabuena, porque eso implica mayores utilidades, ¿verdad?
Muy bien. No sé si alguien levantó la manita por aquí. A ver, Andy. Buenas noches. Buenas noches. De ahí salen las canastas navideñas. Algo así, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, ahí la idea es que usen los recursos de forma eficiente, ¿verdad? Pero bueno, esas son cuestiones que algún día es probable que cambien, ¿verdad? Pero siempre se dan esas cositas, ¿verdad? Tal vez no en todos los ministerios, porque tal vez no uno generaliza, ¿verdad? Pero de que se dan en algunos casos, pues seguro que sí. Bien, no sé, ¿alguien más iba a levantar? Nelvia, creo. ¿Quién más iba? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nelvia. Buenas. Sí, solo para comentar que también, bueno, yo trabajo en una ONG y en ella se trabaja con presupuesto anual y cada año es auditado por auditores externos, ¿verdad? Entonces, si cuando no se utiliza el presupuesto como está destinado, empiezan las cuestiones, ¿verdad? De la auditoría, de por qué o dónde y dónde se sacó ese dinero. Entonces sí es bien delicado el tema cuando, o sea, tal vez no en las privadas, pero sí en una ONG. Sí, pues sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Ahí pues tenemos un poquito, ¿verdad? De información de cómo lo trabajan en cada institución, ¿verdad? Muy bien. Y por último, pues ya tenemos los presupuestos del sector privado, ¿verdad? Que son los usados por las empresas particulares. Se conocen también como presupuestos empresariales, ¿verdad? Buscan planificar toda la actividad de la empresa. Bien, ahora veamos los principios de la confección del presupuesto. Aquí, pues, dentro de los principios está enmarcado en 5, ¿verdad? Básicamente, hablamos de los principios de previsión, principios de planeación, de organización, de dirección y de control. Y en cada uno de ellos, pues, tenemos detallado, ¿verdad?, cómo se integra cada uno de los principios. Bien, entonces, cuando hablamos de los principios de previsión, recalcan la importancia del estado de las cosas y de las posibilidades de lograr las metas propuestas. Dentro de estos principios podemos mencionar la predictibilidad, es decir, predecir algo que suceda, sabemos que es anticiparnos, ¿verdad? Algo que pueda acontecer. También hablamos de la determinación cuantitativa, esto ya es en unidades monetarias para cada uno de los planes de la empresa en el periodo. Todos los objetivos y los planes que hemos, bueno, los hemos hecho, ¿verdad? Pues ya lo expresamos en unidades monetarias. Y por último, solo puede haber algo siempre y cuando es objetivo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que establecer primero los objetivos que queramos alcanzar. Bien, cuando hablamos de principio de planeación, significa el cambio para poder lograr los objetivos deseados. Inicialmente hablamos del principio de precisión, que debe expresarse de manera precisa y concreta. En el caso de los presupuestos, ¿verdad? Los objetivos nosotros los expresamos de una manera ordenada y clara. Todas las etapas del proceso podrán ser llevadas a cabo con mayor eficiencia y eficacia.
También nos menciona el principio de contabilidad. Las ventajas del sistema del control presupuestal establecido ha de superar costo mismo de instalación y funcionamiento del sistema. Obviamente, ¿verdad? Lo que se espera es obtener un rendimiento y cubrir los costos de operación o de instalación. Nos habla también de la flexibilidad, de dejar margen para los cambios que surjan en relación a la parte impredecible. Bueno, ya en varias oportunidades hemos visto, creo que parte del presupuesto siempre va a ser la flexibilidad, ¿verdad? Porque se tienen que ajustar los cambios del entorno, ¿verdad? Externos o internos. Y también menciona la unidad. Un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican en la empresa deben estar debidamente coordinados. Si bien es cierto, se puede realizar ya unificar, ¿verdad? Un solo presupuesto, pero cada área tiene que realizar el propio, ¿verdad? Obviamente que tenga relación o que se coordine, ¿verdad? Con las áreas con las que tiene una relación directa. Por ejemplo, en el caso de ventas y producción, ¿verdad? Que obviamente tienen que tener una relación en base a las necesidades de ventas, pues qué es lo que necesita realizar el departamento de producción. Bien, también tenemos lo que es la confianza, el decidido apoyo, eficiencia del control presupuestal por parte de los directivos de la empresa es importante para su buena marcha. Definitivamente, ¿verdad? Primero tiene que, bueno, los altos ejecutivos, ¿verdad? Ya sean los gerentes, los directivos, los propietarios, pues tienen que estar conscientes, ¿verdad? Del beneficio de la elaboración de los presupuestos para el buen funcionamiento de estos. Por otra parte, tenemos la participación, ¿verdad? La intervención de todos los empleados para aprovechar los beneficios de la experiencia de cada uno en su área. Siempre hay algo que aportar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el personal participe, ¿verdad? Que pueda exponer sus ideas, sus experiencias. Bien, también nos habla acerca de la oportunidad. Los planes deben finalizarse antes de iniciar el periodo presupuestal para tener tiempo de tomar medidas conducentes a los fines establecidos. Y la contabilidad por áreas de responsabilidad. Verificar que se estén cumpliendo con los postulados de la contabilidad y que estos sirvan con fines de control presupuestal. Bien, en cuanto a los principios de organización, nos habla sobre el orden y la comunicación. En lo que se refiere al orden, deben basarse en una sana organización trazada en organigramas, líneas de autoridad y responsabilidad precisas en las funciones de cada miembro del grupo directivo, detallando deberes u obligaciones y autoridad. Bueno, aquí nos mencionan los organigramas, ¿verdad? Porque ahí podemos ver las líneas de autoridad y responsabilidad, a quién debemos reportar, ¿verdad? Y cuáles son las actividades, ¿verdad? O las tareas que cada uno debe de realizar para poder cumplir con los objetivos trazados. También nos menciona la comunicación. Implica que dos o más personas entiendan de la misma manera un asunto determinado de manera oportuna y concisa. Por eso es que la comunicación también debe ser clara, ¿verdad? Para que todos comprendamos qué es lo que se espera.
¿O qué es lo que debemos de realizar? Bien, en cuanto a la dirección, nos habla acerca de autoridad y coordinación. En lo que respecta a la autoridad, nos dice que no se concibe la autoridad sin responsabilidad. Dispone que la delegación de autoridad no sea jamás tan absoluta como para eximir totalmente al funcionario de la responsabilidad final que le cabe de las actividades bajo su jurisdicción. Bien, en cuanto a este principio, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? ¿O a qué se refiere eso de no se concibe la autoridad sin responsabilidad? Licenciada, así como un ejemplo, no sé si se puede tomar como lo que hemos estado hablando últimamente en respecto a la dirección, como lo de las entidades públicas. Para Ok, pero por ejemplo. Es que eso es lo que no logro como comprender bien y cómo dar el ejemplo, porque sí lo puedo, como, por ejemplo, cuando se está haciendo el censo del presupuesto, de que por qué por qué nosotros solicitamos esta cantidad para dicho ministerio. Entonces, ahí la autoridad como que van a identificar el por qué y si es necesario o no tener ese presupuesto. Algo así lo veo yo, la verdad no estoy muy seguro. Ok, vamos a ver. ¿Alguna otra opinión? ¿Sí, Mildred? La responsabilidad o asumir la consecuencia de lo que puede pasar a la hora de tomar una decisión. ¿Qué? La responsabilidad, ¿qué? Asumir, ajá, la responsabilidad, muy bien. Bien, aquí nos habla de que no se concibe la autoridad sin responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso básicamente es que a uno le pueden delegar como subordinado, ¿verdad? Le pueden delegar cierta responsabilidad, pero eso no exime, le pueden delegar cierta autoridad, pero eso no exime de la responsabilidad que pueda tener el jefe o el gerente de área, ¿verdad? O sea, yo no le puedo echar la culpa, por ejemplo, a un subordinado si algo sucedió, si algo malo sucedió, ¿verdad? Porque yo le delegué cierta autoridad, pero al final, quien tiene que responder ante los altos ejecutivos, podríamos decir, ¿verdad? Es el jefe o el gerente. ¿Sí? No sé si alguien me va a comentar algo, vamos a ver. Oscar. Sí, Oscar. sí, ya es un antiguo dicho que se ha convertido en dicho, pero es la realidad que la responsabilidad no la podemos delegar a nadie. La responsabilidad de uno no la puedo delegarse a la otra persona. Prácticamente eso es lo que se refiere a esta parte. ¿Okay? Muy bien, gracias. Sí, entonces sí, nosotros no nos podemos justificar, ¿verdad? De decir, bueno, es que yo le asigné esta tarea a alguien, por ejemplo, de mi área y por esa razón no pudimos entregar algo o no salió bien, ¿verdad? Porque al final la responsabilidad es del jefe de área, ¿verdad? O del gerente. Si bien es cierto, tiene su equipo, ¿verdad? Pero no se puede eximir de su responsabilidad. Muy bien, y por último tenemos la coordinación, ¿verdad? El interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. Definitivamente, ¿verdad? Creo que se trabaja en conjunto para obtener o llegar a un fin en común,
No puedo solo ver por los intereses de una persona en particular o de un grupo en particular. Bien, por otro lado tenemos los principios de control. Aquí hablamos acerca del reconocimiento. Dar crédito o reconocimiento al individuo por sus éxitos y reprenderlo o aconsejarlo por sus faltas y omisiones. Bueno, en ambos casos, ¿verdad? También cuando hay fallas hay que reprender, ¿verdad? O aconsejar, obviamente en privado, ¿verdad? Y dar crédito también o reconocer, ya sea a una persona de manera individual o al grupo, ¿verdad? Si alcanzaron un objetivo o sobrepasaron alguna meta. Y pues lo ideal es que, pues también en este caso, ¿verdad? Se felicite o se haga el reconocimiento en público. Diferentes formas de dar reconocimientos, ¿verdad? No sé cuáles podríamos mencionar. Que sea para motivar al personal, ¿verdad? Licenciada, lo que se da más común en las empresas, bueno, algunos les dan reconocimiento como decir el empleado del mes en algunas empresas, o algunos les dan pues algunos descuentos de la misma empresa, o les insertan a ayudarles como en estudios, muchas cosas así hacen las empresas, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Efectivamente, sí, Juan Pablo. Licenciada, en este caso, aquí se podrían incluir como esos bonos también que tienen las empresas, dependiendo si las personas cumplen con ciertas métricas, se podría decir, porque tenemos un control de que las personas están obteniendo esas métricas y entonces ahí se les puede aplicar como una bonificación extra. ¿Eso podría tomarse como ejemplo en esta situación? Sí, así es. Efectivamente. ¿Y Damaris? Gracias, licenciada. Una forma de incentivo podría ser las bonificaciones anuales que se le dan a ciertos empleados. Por ejemplo, yo conozco una política de Walmart en donde el empleado que cumple 20 años le dan una bonificación de 20,000 quetzales, pero solo es cuando llegan a esa cantidad de años. Otro incentivo también que se implementa es el de los días libres. Entonces, si ellos llegan a las metas, tienen ciertas horas o ciertos días libres. Ok, muchas gracias. Sí, hay diferentes formas, ¿verdad? Mire, eso de Walmart, hay que esperar y ser perseverantes los 20 años, ¿verdad? Y las remuneraciones que se puedan dar, ¿verdad? A veces no solo es en efectivo, ¿verdad? Como ustedes dicen, de ayudarles en sus estudios o de repente algún PIDAD o el hecho de ponerlos como empleado del mes. Yo creo que obviamente si uno lo mira, ellos mismos se motivan, ¿verdad? O motivan a alguien más para trabajar de una forma más eficiente, ¿verdad? O los días libres, ¿verdad? Creo que a veces tal vez no solo es las cuestiones económicas, ¿verdad? Sino que esas situaciones en donde uno pueda pues, compartir incluso, ¿verdad? Tener esos momentos para poder compartir más con la familia, ¿verdad? Porque a veces por cuestiones de trabajo no es tan posible. Cositas, ¿verdad? Cualquier detalle que se pueda realizar, ¿verdad? Que lo que haga sea incentivar al personal. Muy bien, otro tema, bueno, otra parte son las excepciones. Dice que los ejecutivos dediquen tiempo a los problemas sin preocuparse por los asuntos que marchen de acuerdo con los planes. Aquí pues es muy relacionado a la administración por excepción, ¿verdad? Que pues se deben aplicar los recursos, ¿verdad? O designar los recursos en aquellas áreas que nos estén causando algún problema. Si los departamentos están marchando bien, pues no tengo por qué estar pues asignando recursos adicionales, ¿verdad? Pero sí tengo que ver en aquellos que sí me están dando problemas, ¿verdad? Todo lo que está marchando bien, cero problemas. Me enfoco en lo que realmente necesito resolver, ¿verdad?
Bien, por otro lado, nos habla sobre las normas, establecer normas claras y precisas que pueden contribuir en forma apreciable a las utilidades y producir otros beneficios. Y por último tenemos lo que es la conciencia de costos. Cada decisión de un individuo tiene algún efecto sobre los costos para que cada decisión que tomen sea efectiva para la empresa. Cuando hablamos acá de la conciencia de costos, ¿cómo lo podemos ejemplificar? El sentido de pertenencia ayuda a que las personas involucradas tengan conciencia de mantener el costo ya preestablecido. Vamos a hacer uso eficiente de los recursos, ¿verdad? No voy a estar usando los activos de la empresa o desperdiciando el producto, ¿verdad? Muy bien. Bien, veamos ahora la relación, o el diagnóstico empresarial, ¿verdad? La evaluación que tenemos que hacer nosotros en el entorno al momento de elaborar los presupuestos. Y aquí tenemos que tomar algunos factores, ¿verdad? Ya sea externos o internos que pueden afectar, ya sea de forma negativa o positivamente, las estrategias o los proyectos de inversión o las políticas que va a establecer la empresa, ¿verdad? En cada área funcional. Entonces, cuando nosotros nos referimos al diagnóstico externo, pues básicamente analizamos los factores que pueden incidir sobre el futuro de la organización. Aquí podríamos mencionar políticas gubernamentales en los campos ya sea monetarios, salariales, fiscales, las tendencias de fenómenos económicos, como puede ser la inflación, la devaluación, el costo del dinero, actitudes de la competencia, entre otros, ¿verdad? Entonces, a nosotros analizar el diagnóstico externo, pues vamos a poder conocer algunos aspectos favorables, ¿verdad? Que podemos aprovechar y también aspectos desfavorables que debemos de contrarrestar. Entonces, prácticamente vemos nuestras oportunidades y amenazas. Aquí nos menciona puntualmente algunos aspectos, ¿verdad? O en donde nos tenemos que enfocar. Cuestiones económicas, jurídicas, ecológicas, demográficas, culturales, tecnológicas y políticas. Que, obviamente no las podemos controlar, pero sí podemos tener como cierta información y entre más información tengamos de cada uno de estos aspectos que nos pueden afectar de forma directa en la empresa, pues poder contrarrestar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros mencionamos aspectos económicos que debemos de tomar en cuenta, ¿cuáles podríamos mencionar? Sí. Bien, si mencionamos situaciones económicas, veamos, primero nos habla de políticas establecidas por el gobierno, ¿verdad? En cuanto a áreas tributarias, nuevos impuestos, pongámosle, que quisiera establecer, o incremento, ¿verdad? De algún impuesto que ya tengamos actualmente, por ejemplo, el IVA, el hecho de que lo aumentaran de un 12 a un 13%, ¿cómo nos podría afectar?
¿verdad? O, bueno, hoy por hoy ya se dan los incrementos salariales cada año. Eso ha venido desde que hará unos 5 años, en donde ya sabemos que el incremento de ley casi, ¿verdad? Oscila entre un 5 y un 10%. Este año, pues no fue la excepción, ¿verdad? El incremento estuvo entre un 6 y 10%, dependiendo de la actividad de la empresa. También podríamos mencionar algunas condiciones crediticias, ¿verdad? Establecidas por las instituciones bancarias. Generalmente las empresas se manejan con un crédito, ¿verdad? Un préstamo. Entonces, ¿cómo nos pueden afectar algún cambio en esas condiciones ya establecidas? La inflación, obviamente, ¿verdad? Las tasas de interés también. ¿Cómo pueden afectarnos el hecho de que fluctúen las tasas de interés? Si tenemos algún préstamo, ¿verdad? O el tipo de cambio. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de proyectar y las estrategias que vamos a contemplar. Jurídico, ¿verdad? Nuevas leyes que se pudieran establecer. Si hablamos de aspectos ecológicos, ¿qué podríamos mencionar? ¿Qué podemos mencionar en las cuestiones ecológicas? Solo se los voy a proyectar, que creo que lo... Ahí está. El uso de los recursos naturales, licenciada. Ok, el uso de los recursos naturales, muy bien. Yo creo que estamos muy enfocados, pues, los cambios climáticos han hecho que creo que haya más conciencia por el ambiente, ¿verdad? Entonces, pues ya se habla de no tener productos contaminantes, ¿verdad? Que dañen la capa de ozono, el uso de gasolinas especiales. Bueno, la idea es mermar, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que puedan afectar al medio ambiente. O cómo les puede afectar a las empresas, ¿verdad? Tener que invertir en cierta maquinaria o en ciertos insumos para sustituir ciertos productos, ¿verdad? Si nos dicen, o sea, si las empresas que realizan productos desechables, ¿verdad? Hoy por hoy se habla de usar productos biodegradables que en teoría se deshacen más rápido que los que se usan hoy por hoy de Duropor, ¿verdad? O las pajillas, que creo que ahora son de ciertos productos específicos, ¿verdad? Para que ya no se utilice tanto el plástico, son como de papel, ¿no? Pero obviamente estas empresas seguro han de tener que invertir, ¿verdad? En alguna maquinaria o, no sé, en sus insumos, ¿verdad? Tal vez son unos costos un poco más elevados, pensaría. O penalizaciones quizás también, ¿verdad? De algunas empresas que debido a la producción que realicen contaminen más que otras el medio ambiente, ¿verdad? Licenciada, la certificación del medio ambiente que han pedido por poder trabajar también en salones de belleza. Así, y eso es por los productos que utilizan. Ajá, los productos químicos, por lo químico que Los se utiliza. químicos, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Sí, seguramente, ¿verdad? Algunas penalizaciones que puedan tener, probablemente. Bien, aspectos demográficos, ¿verdad? Y que podemos
¿Qué nos puede afectar? Tasas de crecimiento. ¿Perdón? El lugar donde uno va a lanzar el producto para poder ubicarlo bien. Efectivamente, ¿verdad? La ubicación de nuestros consumidores, ¿verdad? ¿En dónde están ubicados? Si están en una zona rural o urbana. La población económicamente activa, ¿verdad? La tasa de crecimiento que pueda haber. Tasas de natalidad, de mortalidad, ¿verdad? Y también algunas composiciones poblacionales en cuanto a edad, sexo, nivel de ingresos. Bueno, hay varias situaciones que podemos incluir, ¿verdad? En esta área. Aspectos culturales. Costumbres, tradiciones, religiones, una gran variedad, ¿verdad? Que tenemos que conocer, no solo a nivel interno, ¿verdad? Sino que si vamos a exportar, por ejemplo, cómo es la cultura de las empresas con las que vamos a tener algún tipo de relación. Y la tecnología, ¿verdad? Definitivamente. La actualización tecnológica. Los avances tecnológicos, innovaciones que puedan impactar a la empresa. Barreras tecnológicas existentes. Bien, y aspectos políticos, ¿verdad? Que también nos pueden afectar. ¿Qué podríamos mencionar? Por ejemplo, cuando por algún, no sé si va al caso, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando por temas políticos hay alguna huelga, paran carreteras y todo eso, también suele afectar el movimiento económico del país. Efectivamente, o sea, el actuar de algunas personas, ¿verdad? ¿Cómo puede influir, ¿verdad? En motivar incluso la inversión o la desinversión, ¿verdad? En algunos casos. Algunos grupos sociales, ¿verdad? Que puedan influir o limitar las actividades. ¿Cómo influye, ¿verdad? En la economía. O incluso, ¿verdad? Si hablamos del gobierno, ¿verdad? De cómo usan el uso transparente de los recursos, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Bien, eso es en relación a todos los aspectos externos, ¿verdad? Pero también tenemos lo que corresponde al diagnóstico interno, ¿verdad? Que básicamente nos referimos a las debilidades y fortalezas que pueda tener la empresa para competir, ¿verdad? Y ahí podemos ver algunas variables como pueden ser los precios, la calidad de los productos o de los servicios, los canales de distribución, la calidad de nuestros productos, actualización tecnológica que nosotros tengamos, el posicionamiento del mercado, nuestra situación financiera, entre otros, ¿verdad? Y aquí lo mencionan todas las debilidades que nosotros podemos, las fortalezas, ¿verdad? Con las cuales podamos, pues, competir. Y esto, hablando internamente, pues nos menciona a cada una de las áreas de la empresa, ¿verdad? El personal que tengamos en cada uno de los departamentos, ¿verdad?
la fuerza de ventas o la capacidad que tenga, por ejemplo, el departamento de compras para poder negociar mejores precios o mayores tiempos de pago, por ejemplo. Si tenemos personal capacitado en cada una de las áreas. Si hablamos desde el punto de vista financiero, ¿verdad? La capacidad que podamos tener de invertir o el capital que podamos tener para poder invertir. Los niveles de liquidez que pueda tener, las utilidades, la capacidad que pueda tener la empresa de invertir a un corto o a largo plazo. Entre otras situaciones, ¿verdad? Bien, entonces cuando hablamos del diagnóstico empresarial, nos indica que incorpora dos clases de variables, o sea, que tienen relación con los externos e internos, ¿verdad? Y que afectan de manera significativa el comportamiento de la empresa. Las que dependen de la administración, que son las controlables, y las que no, que son denominadas no controlables y que por ende representan graves riesgos o amenazas para la empresa. Obviamente, ¿verdad? Que no tenemos control sobre ellas. Bien, si mencionamos algunas variables controlables, podemos ver los objetivos de la empresa, las estrategias competitivas, las políticas gerenciales, los proyectos de inversión, calidad del producto, canales de distribución, campañas promocionales, sistemas de producción. Que son situaciones que son, ya sean fortalezas o debilidades de la empresa, ¿verdad? Que las podemos controlar. La empresa, por ejemplo, puede decidir cómo va a posicionar su producto, ¿verdad? A qué precio los va a vender, de qué forma los va a distribuir. También, cuáles son los procesos de producción que va a utilizar. Y algunas políticas gerenciales, ¿verdad? En cuanto a cuánto crédito le puede otorgar a sus clientes. O descuentos que le pueda dar, ¿verdad? A efecto de generar mayores ventas. Son situaciones que nosotros sí podemos controlar. Bien, y entre las variables no controlables, que podemos mencionar los gustos del consumidor, disposiciones gubernamentales, inflación y devaluación, tasas de interés, estabilidad política o económica, ingreso per cápita del consumidor, acciones de la competencia, tendencias demográficas. Bien, son cuestiones externas, ¿verdad? No están, no tenemos control sobre ellas, pero de alguna forma sí podemos, si tenemos la información, ¿verdad? Adecuada, pues contrastar de alguna manera o disminuir riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, con los gustos del consumidor no lo controlamos, pero sí tenemos alguna forma de conocerlos. ¿Qué formas podemos utilizar para conocer un poco de los gustos del consumidor? Hacer encuestas. Las encuestas, ¿verdad? Depende del producto, ¿verdad? Vemos que a veces hay degustaciones en algunos lugares. La visita a los clientes directamente, ¿verdad? O a ciertas personas claves que nos puedan dar información. Bien, entonces, tanto las cuestiones internas o externas son las que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque, bueno, nos pueden afectar de una forma positiva o negativa. No necesariamente tiene que ser negativo, ¿verdad? Hay unas cuestiones que sí nos puedan, que puedan ser oportunidades de crecimiento de la empresa, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, con esto estamos terminando casi la parte teórica, ¿verdad? Yo creo que la otra semana, pues ya definitivamente entramos un poco a lo que es la parte práctica, entrando con lo que sería algunas